Ricardo Palma y las tradiciones peruanas, por Santiago Londoño Vélez. Reunidos en Lima en el año 1924, un grupo de prestigiosos escritores, entre los que estaba Leopoldo Lugones y Guillermo Valencia, eligieron como el mejor relato corto de la literatura americana El Alacrán de Fray Gómez, de Ricardo Palma, quien había fallecido 5 años atrás a los 86 años de edad. Tan meritoria designación puede entenderse como un muy justo homenaje de admiración a un autor, cuya obra vista en perspectiva es hoy indispensable en la historia de la literatura peruana y latinoamericana. Hijo de un modesto comerciante de paños, que por razones desconocidas abandonó a su familia, y una madre de la que prácticamente nada se sabe, Ricardo nació en la ciudad de Los Virreyes el 7 de febrero de 1833. Según cuentan sus biógrafos, la infancia y la juventud la vivió entre gentes del pueblo, de las que aprendió el aula, los dichos populares, las historias que pasaban de boca en boca y el sabor de la vida cotidiana del común, con sus esperanzas, mitos y desdichas. Como estudiante conoció los rigores del Convictorio de San Carlos, establecimiento educativo caracterizado por las ideas ultraconservadoras. A los 15 años, ya aventuró la publicación de los primeros versos, los cuales tenían un carácter fúnebre y seguía muy de cerca la obra del español José Zorrilla. Palma era entonces un joven sin preocupaciones, alegre y imbuido del espíritu romántico, el cual cultivará cuidadosamente en su obra literaria el resto de sus días. Dio así un inicio a la obra extensa en la que desarrolló diversidad de géneros, entre los que iría a preferir los del trasfondo histórico. 3 años más tarde, en 1851, publicó una obra teatral y en 1855, a los 22 años, apareció su primer libro de versos. Desde 1854, había ingresado a la Marina de Guerra en calidad de contador, buscando no solo el sustento, sino también escapar de las responsabilidades de un enredo amoroso. Entre las rutinas de a bordo, encontró tiempo para entregarse a la lectura de los clásicos españoles, de quienes recibiría perturbablemente influencia. Sobrevivió en 1855 al naufragio del vapor Rímac, episodio del que junto con el destierro que sufriría más tarde, resultó ser del más puro corte romántico. El ardor juvenil, influido por las ideas liberales en boga a mitad del siglo pasado, lo llevó a sumarse a diversos movimientos políticos. Fue así como en 1860 se vio obligado a refugiarse en Chile, donde escribió para periódicos, asistió a tertulias y continuó investigaciones históricas para sus Anales de la Inquisición de Lima, obra que apareció 3 años más tarde. En 1863 regresó a su país natal. Ahora la situación política le era favorable al sucederse otro cambio de gobierno. Fue nombrado cónsul en el Brasil. Logró convertir el nombramiento en una estadía de 1 año en Europa. Allí visitó varias ciudades y entró en contacto con escritores de la época. Al ingresar al Perú, tomó parte de una nueva conspiración que logró instaurar un nuevo gobierno. En 1866, combatió junto a su mentor político José Gálvez en la defensa del Callao contra las tropas españolas, logrando Palma, no así Gálvez, escapar milagrosamente de la muerte. 2 años después, fue elegido senador y al mismo tiempo encargado de la Secretaría de la Presidencia del coronel José Balta. En 1872, el asesino del presidente Balta, tras haber sido puesto en prisión como consecuencia de un nuevo golpe de Estado y la posterior muerte de los implicados a manos del pueblo enardecido, marcaron el fin de las actividades políticas de Ricardo Palma y el inicio de una fértil dedicación a la literatura y al mundo de los libros, de manera casi exclusiva. A partir de entonces, publicó numerosas tradiciones en el Correo del Perú. En 1876, a los 43 años, contrajo matrimonio con Cristina Román. En 1879, el Perú se vio envuelto en un nuevo conflicto, cuando Chile le declaró la guerra. Palma de nuevo empuñó las armas en 1881 en defensa de Lima, contra la invasión chilena. Fue incendiada su casa y su biblioteca, perdiéndose de manera irreparable numerosos libros y documentos de valor inestimable. 3 años después se firmó la paz con Chile,
y el nuevo gobierno designó al escritor como director de la Biblioteca Nacional de Lima, cargo que aceptó gustoso a pesar del precario estado de la institución y de las exiguas finanzas públicas que impedían la adecuada operación de la biblioteca. Palma se dio a la tarea de reconstruir los fondos bibliográficos, convirtiéndose, como él mismo se calificó, en un director mendigo. En 1892 viajó a España como representante peruano, a las celebraciones del cuarto centenario del descubrimiento de América. Abordó en Barcelona la publicación de sus tradiciones completas. En 1911 murió su esposa, y al año siguiente, tras ingente labor, renunció al cargo del director de biblioteca, como resultado de un incidente burocrático con las implicaciones políticas. Las tradiciones convirtieron a su autor en uno de los más famosos y apreciados de América a principios del siglo pasado. La Academia Española de la Lengua lo acogió como miembro. Miguel de Unamuno lo clasificó como uno de sus mayores ironistas de la lengua española. Rodeado del aprecio público y de sus nietos, Ricardo Palma falleció el 6 de agosto de 1919. La obra de Ricardo Palma revela que fue un polígrafo incansable. Iniciando en la versificación, tal como vimos, transitó por el teatro, el periodismo, las traducciones de poetas como Víctor Hugo y Heine, la sátira humorística, el relato histórico y las investigaciones y el imaginativo, e incluso por la novela, género en el que produjo Los Marañones, despedida en el incendio de su biblioteca. Sin duda son sus tradiciones peruanas las que más imperecedera fama le han dado. El interés por la historia le surgió hacia mediados del siglo pasado, lanzándose primero a la historia de numeración neutra, ensayando a continuación dramas románticos del gusto de la época, y tanteos de carácter costumbrista convencional. Los estudiosos consideran que Palma encontró el estilo propio, que diferencia y define el género de la tradición como creación original suya. En piezas como Don Dimas de la Tijereta, en la que, como observa Raúl Porra Berrenechea, se emancipa de los modos rutinarios, se aventura a usar el habla pispereta de los refranes y las coplas, y mezcla, en sabroso conjunto, lo colonial y lo republicano, la candorosidad de la crónica conventual, de la malicia criolla, y en la que aparece como personaje principal el diablo, en duelo de las malicias y embustes con un escribano de los portales limeños. Palma definió su trabajo de tradicionista como el de un pintor que restaura y da colorido a sus cuadros del pasado. Definición a todas luces modesta, pues no solo restaura y colorea, sino que en realidad crea y da vida a un cuadro a partir de unos datos históricos básicos. El cuadro respira y palpita. En él los personajes actúan al vaivén de las pasiones y sentimientos de toda índole. Raimundo Lozano ha establecido la estructura básica de la tradición como género único desarrollado por Palma. En ellas, el punto de partida es generalmente una anécdota que bien puede ser aparentemente intrascendente, maravillosa, o un decir popular, o bien una invención motivada por un viejo documento. En el desarrollo, el lector encuentra la exposición de unos antecedentes, donde se delimita el espacio y el tiempo, y se despierta la curiosidad del lector, para dar paso a los hechos y episodios que encuentran un clímax, para concluir con una moraleja o una reflexión filosófica. El tono dominante de la narración es festivo. La realidad histórica se cohesiona con la imaginación por medio del humor y la picaresca, muy del gusto del autor. Palma consigue transponer un hecho escueto proveniente de la memoria colectiva, sea un documento de archivo, crónica o tradición oral, en una representación cargada de sentimientos. Los actores son personajes del poder, como virreyes, caudillos y militares, pero sobre todo son hombres y mujeres corrientes, curas y monjas, artesanos, notarios y soldados. En la historia de lo aparentemente nomio y pueril se gesta un desarrollo excepcional o un culmen sorprendente. La vida cotidiana encierra en las tradiciones un curso inesperado, donde las pasiones humanas y lo real maravilloso aguardan para configurar un cuerpo literario con vida autónoma. A lo largo de las distintas épocas que recorre Palma, desde los incas hasta la era republicana,
mostrando especial predilección por la colonia. Los temas son los mismos: el amor y la muerte, el bien y el mal. Entreverados aparecen los pecados capitales, los caminos torcidos de ciertos clérigos, los abusos, debilidades y fortalezas de los gobernantes. El irresistible encanto de las limeñas, algunos desordenados libertinos y libertinas, los mitos cultivados por la penumbra de una esquina, o al abrigo del temor a lo sobrenatural y desconocido. Por otra parte, de una mentalidad mágica, criolla agobiada por los diablos y brujas. Como trasfondo de estos episodios, confluyen dos vertientes culturales para crear una nueva. De un lado, la que trajeron consigo los conquistadores, curas y conventos, jaculatorias y pecados, cielo e infierno, milagros y desgracias, el español y el latín, las leyes y los escribanos. De otra, la cultura nativa, hecha de ancestros indígenas, reverencia a la naturaleza, temor a lo desconocido, botines tentadores para los extranjeros, magia, arraigo en una tierra que habrá de ser expropiada. La síntesis de ese mestizaje la consigue Palma con el lenguaje, integrando al léxico y a la estructura básica del español términos de origen quechua, peruano y americano. No intenta reconstituir el lenguaje de cada época histórica, sino, más bien, como apunta Raimundo Lozano, busca dar la más fiel y comprensiva imagen de ella por medio de la bien aprovechada acumulación de elementos de su vocabulario, y muy particularmente de sus giros y modismos. El propio Palma expresó así su sentido no académico del lenguaje. Nunca criticó el uso de neologismos, porque siempre tuve el diccionario como cartabón estrecho. Si para expresar un pensamiento necesito crear un vocablo, no me ando con chopaderitas ni con escrúpulos, lo estampo y santas pascuas. Para mí el alma de la lengua está en su sintaxis, y no en el vocabulario. Y tengo por acción meritoria y de grande loa la que realizan los que, con nuevas voces, siempre que no sean arbitrariamente formadas, contribuyen al enriquecimiento de aquel. Bajo estos principios, Palma rescató del olvido arcaísmos e introdujo neologismos, haciendo así convivir lo tradicional con lo moderno, lo castizo con lo vulgar, mostrando que el idioma es un ser vivo que se renueva. Elemento fundamental de su literatura es la tradición popular. Como prueba de ello, recordemos que la edición de sus obras completas, realizada por Aguilar en 1964, inventarió 521 refranes, proverbios, adagios, sentencias y charadas, así como 413 cantares y epigramas diferentes. Esta intensa presencia del ingenio poético popular en las tradiciones peruanas evidencia de manera contundente el papel que supo asignarle Ricardo Palma al lenguaje, la literatura y la historia en la constitución de una cultura. Paya Huarcuna, 1430. ¿A dónde marcha el hijo del sol con tan numeroso séquito? Tupac Yupanqui, el rico de todas las virtudes, como lo llaman los arabicus del Cusco, va recorriendo en paseo triunfal su vasto imperio, y por donde quiera que pasa, se elevan unánimes gritos de bendición. El pueblo aplaude a su soberano, porque él le da prosperidad y dicha. La victoria ha acompañado su valiente ejército y la indómita tribu de los Pachis se encuentra sometida. Guerrero del Yotau rojo, tu cuerpo se ha bañado en la sangre de los enemigos, y las gentes salen a tu paso para admirar tu bizarría. Mujer, abandona la rueca y conduce la mano a tus pequeñuelos para que aprendan, en los soldados del Inca, a combatir por la patria. El cóndor de alas gigantescas, herido traidoramente y sin fuerzas, ya para cruzar el azul del cielo, ha caído sobre el pico más alto de los Andes, tiñendo la nieve con su sangre. El gran sacerdote, al verlo moribundo, ha dicho que se acerca la ruina del imperio de Manco, y que otras gentes vendrán, en piraguas de alto bordo, a imponerle su religión y sus leyes.
En vano alzáis vuestras plegarias y ofrecéis sacrificios, oh hijas del sol, porque el augurio se cumplirá. Feliz tú, anciano, porque solo el polvo de tus huesos será pisoteado por el extranjero, y no verán tus ojos el día de la humillación para los tuyos. Pero entre tanto, oh hija mamá Oclo, trae a tus hijos para que no olviden el arrojo de sus padres, cuando en la vida de la patria suene la hora de la conquista. Bellos son tus himnos, niña de labios de rosa, pero en tu acento hay la amargura de la cautiva. ¿Acaso en tus valles nativos dejaste el ídolo de tu corazón, y hoy, al preceder cantando con tus hermanas, las andas de oro que llevan sobre sus hombros los nobles curacas, tienes que ahogar las lágrimas y entonar las alabanzas al conquistador? No, tortolilla de los bosques. El amado de tu alma está cerca de ti, y es también uno de los prisioneros del Inca. La noche empieza a caer sobre los montes y la comitiva real se detiene en Izcuchaca. De repente la alarma cunde en el campamento. La hermosa cautiva, la joven del collar de guaururos, la destina para el serrallo del monarca, ha sido sorprendida huyendo con su amado, quien muere defendiéndola. Tupac Yupanqui ordena la muerte para la esclava infiel, y ella escucha alegre la sentencia, porque anhela reunirse con el dueño de su espíritu, y porque sabe que no es la tierra la patria del amor eterno. Y desde entonces, oh viajero, si quieres conocer el sitio donde fue inmolada la cautiva, sitio al que los habitantes del Huancayo dan el nombre de Payahuarcuna, fíjate en la cadena de los cerros, y entre Izcuchaca y Huaynampuquio verás una roca que tiene las formas de la India con un collar en el cuello, y el turbante de plumas sobre la cabeza. La roca parece artísticamente cincelada y los naturales del país en su sencilla superstición la juzgan el genio famélico de su comarca, creyendo que nadie puede atreverse a pasar de noche por Payahuarcuna sin ser devorado por el fantasma de piedra.